Hay un lugar que todos conocemos, aunque raramente visitamos: el abismo del silencio. Es cuando el ruido de las tareas, preocupaciones y distracciones desaparece, dejando un vacío inquietante que muchos intentan evitar con ruido constante. Ese silencio no es simple ausencia de sonido, sino un llamado profundo que despierta cuando el cansancio del alma se vuelve insoportable y la distracción pierde su eficacia. Ese llamado es una invitación urgente para volver hacia nuestro interior, para reencontrar la esencia perdida en medio de las exigencias externas. Como recuerda Clarissa Pinkola Estés, lo que más tememos no es el dolor que el silencio revela, sino el olvido de quien realmente somos. Es en ese espacio de abandono y olvido donde el silencio puede transformar, ofreciendo un encuentro esencial con el alma. El silencio funciona como un espejo que refleja lo que guardamos dentro, incluso cuando intentamos ahogar con distracciones. Al llenar cada espacio con ruido, no silenciamos nuestros gritos internos, solo los sofocamos, permitiendo que crezcan en la sombra de lo no dicho. Confundir silencio con paz es un error común. La verdadera paz no es ausencia de sonido o anestesia emocional, sino la acogida de las heridas internas. Carl Gustav Jung enseñó sobre la sombra, esa parte olvidada y oculta de la psique que emerge en el silencio, no para asustar, sino para ser acogida e integrada. El silencio revela esos aspectos olvidados, ofreciendo la oportunidad de reconocernos en totalidad e iniciar un proceso real de sanación y autoconocimiento. Así, el silencio, a pesar de ser temido, es un espacio necesario para la transformación. No es un vacío, sino el comienzo del encuentro verdadero consigo mismo. Es en el coraje de enfrentar ese silencio donde el alma puede liberarse, encontrar paz auténtica y abrirse a una vida más plena y consciente. Intentar forzar el silencio mental sin antes acoger ese dolor profundo es un error que muchos cometen sin darse cuenta. La paz verdadera no se impone, no se fuerza. El silencio auténtico solo se manifiesta cuando damos espacio para que el dolor sea visto, sentido y respetado. Esa acogida no es señal de debilidad, sino el primer paso hacia la verdadera liberación interior. Según la teoría de la autodeterminación, del psicólogo Deci Irayan, el silencio tiene el poder de restaurar tres pilares fundamentales del ser: la autonomía, la conexión y la competencia. Estos son los cimientos que sostienen nuestra salud emocional y espiritual. Cuando el silencio nos abraza de forma genuina, reconstruye esas bases que muchas veces fueron sacudidas por la vida agitada y la desconexión interior. Un camino para esa escucha profunda está en el journaling, un diario donde se escribe no solo palabras, sino emociones y deseos no verbalizados. Preguntarse en silencio, ¿qué en mí está gritando sin sonido?, es abrir una puerta a la autoexploración honesta y reveladora. Esta práctica ayuda a desatar los nudos invisibles que impiden el flujo natural del ser, permitiendo que el alma se manifieste con más claridad y ligereza. En el silencio verdadero, hay espacio para la reinvención, para el reencuentro con la esencia. La transformación no es instantánea, ni lineal, es un proceso delicado que requiere paciencia y coraje para enfrentar lo que existe en las sombras internas. Atravesar ese silencio es un acto de amor hacia uno mismo, una decisión de abrazar la complejidad del propio ser. Por último, es en el silencio donde descubrimos que no estamos solos, incluso cuando la soledad parece abrumadora. La comunión con nuestro yo profundo y con el misterio de la vida nos fortalece, nos prepara para el reencuentro con el mundo exterior y para vivir de forma más plena y verdadera. El silencio que antes asustaba se convierte entonces en el terreno fértil donde florece la paz que buscamos. Y es justamente en ese encuentro, entre el cuerpo atento y la mente quieta, donde nace la posibilidad de un nuevo comienzo. Porque el silencio, cuando es verdaderamente vivido, es un suelo fértil donde pueden germinar las semillas de la transformación. Allí, la inquietud cede lugar a la aceptación, y el miedo abre espacio para la confianza. Esa práctica constante, aunque breve, crea un hábito de presencia que se extiende más allá de los minutos dedicados al silencio. Poco a poco, comenzamos a reconocer los momentos en que el ruido externo e interno intenta dominarnos, y aprendemos a regresar a ese espacio de calma, esa morada interna donde nada nos aflige con urgencia. Sin embargo, es importante recordar que este proceso no es lineal ni simple. Habrá días en que el silencio parecerá un vacío intolerable, una tormenta interior que insiste en hacerse presente. Pero incluso en esas tormentas, hay una invitación silenciosa a que permanezcamos, a que no huyamos del malestar, porque es justamente allí, en la resistencia, donde la transformación encuentra su camino. Con el tiempo, el silencio se convierte en un aliado constante, un refugio seguro donde podemos reencontrarnos.
Y ese reencuentro no es solo un retorno a lo que éramos, sino el descubrimiento de quiénes somos realmente, más allá de las máscaras, de las expectativas, de las heridas. Por eso, el silencio no debe ser temido, sino cultivado. Es la raíz que sostiene el árbol de nuestra existencia, el espacio donde nos regeneramos y donde la vida pulsa en su forma más pura y auténtica. Aceptar el silencio, con todas sus matices, es abrazar el viaje de regreso a casa, al corazón, al ser, a la libertad que reside en simplemente ser. Y es justamente en esa constancia silenciosa, en ese hábito discreto y casi invisible, donde el cambio se instala de forma profunda y duradera. Porque el silencio no es un evento aislado, es un espacio sagrado que cultivamos para reconectarnos con la esencia, para escuchar lo que nunca tuvo voz, para acoger aquello que el ritmo acelerado de la vida insiste en dejar atrás. La transformación que nace en el silencio no es grandiosa ni espectacular a primera vista. Se revela en pequeños gestos diarios, un suspiro más tranquilo ante el caos, una decisión tomada con más claridad, un momento de compasión con uno mismo donde antes había autocrítica. Es en ese escenario íntimo donde el verdadero poder del silencio se manifiesta, no como ausencia, sino como presencia plena. Además, al fortalecer esa conexión interna, empezamos a percibir que el silencio también es un vínculo con el mundo a nuestro alrededor. Es en el donde se revela la interdependencia entre todo lo que somos y todo lo que existe fuera de nosotros. El silencio expande nuestra mirada, amplía nuestra sensibilidad y abre espacio para la empatía y la comprensión profunda, rompiendo las barreras de la soledad existencial. Por eso, la invitación final es a que abracemos el silencio con gentileza y sin prisa, respetando su tiempo y sus misterios. Que podamos permitirnos caer en ese vacío fértil, confiar en el proceso invisible de la curación y dejar que el silencio nos muestre, poco a poco, el camino de regreso a casa, a esa presencia serena y verdadera que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando apenas ser escuchada. Ese retorno al centro, silencioso y continuo, es la invitación a una vida vivida con más presencia y autenticidad. Pues, al cultivar el silencio, no solo aprendemos a oír lo más profundo de nosotros, sino también a responder al mundo con más claridad y serenidad, no reactivos, sino conscientes. Esa transformación sutil, pero poderosa, es la verdadera revolución interna. Además, el silencio crea un puente entre nuestro yo individual y el universo que nos rodea. Es el lenguaje común del alma, un diálogo mudo que trasciende palabras y conceptos. En el silencio, percibimos que somos parte de algo mayor, conectados por una trama invisible de energía, vida y conciencia. Esa percepción amplía nuestra compasión y nos coloca en armonía con el flujo natural de la existencia. Por eso, cultivar el silencio es también un acto de amor, amor por nosotros mismos, por nuestra salud mental y espiritual, y por el mundo que habitamos. Es un gesto de cuidado que nos fortalece para enfrentar los desafíos diarios con equilibrio y confianza. Es en ese espacio silencioso donde nacen las semillas de la sabiduría, de la paz y de la verdadera libertad. En última instancia, el silencio no es solo la ausencia de ruido, sino la presencia del alma en su estado más puro. Nos invita a un viaje interior donde ocurre el verdadero encuentro, con nosotros mismos, con el misterio de la vida y con la esencia inmutable que reside más allá del tiempo y de las palabras. Que podamos, entonces, aprender a habitar ese silencio con coraje, humildad y gratitud, permitiendo que sea el faro que ilumina nuestro camino. Hay una fuerza invisible y profunda que despierta cuando dejas de gritarle al mundo y comienzas a silenciarte por dentro. No es necesario alzar la voz para ser escuchado. La verdadera alineación viene del silencio que lleva el alma en su esencia más pura. Ese silencio no es vacío, no es ausencia, es presencia plena, es el alma hablando en su idioma más genuino. Reprimir emociones crea una desconexión silenciosa, un vacío interno que resuena en forma de inquietud, ansiedad y sensación de estar perdido. Pero cuando aceptas el silencio, cuando permites que habite tu ser, algo cambia. El universo comienza a escuchar, a responder. La voz interior encuentra espacio para crecer y guiar. Thich Nhat Hanh nos recuerda que el silencio no está vacío. Está lleno de respuestas. Esta frase no es solo un consuelo, sino una verdad profunda que atraviesa el tiempo y la experiencia humana. En el silencio reside la sabiduría, la curación, el camino hacia la transformación que tanto buscamos. Así, cuando el silencio habita en ti, cuando te callas por dentro, ocurre una revolución. No una revolución ruidosa, sino aquella que transfigura el ser, que trae paz, que revela lo que realmente importa. Es allí, en la presencia absoluta del alma,
donde comienza la transformación, lenta, suave, pero implacable en su fuerza. El silencio que transforma el alma no es un final, sino el comienzo del verdadero encuentro contigo mismo y con el universo.